Muy buenos días a todos los ministros reunidos allá en Villahermosa, Tabasco, México, junto al reverendo Andrés Cruz Gallego, y también allá en Valencia, Venezuela, en donde también están teniendo reuniones de ministros junto al reverendo Jesús Barroyeta y demás lugares donde estén reunidos hoy, jueves 4 de junio de este año 2026. Nos dice en Apocalipsis capítulo 21, verso 1 en adelante, donde nos dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Nacido para vencer. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Estamos en el tiempo en donde vamos a vencer todas las cosas. Vamos a vencer todos los sistemas mundiales. Vamos a vencer el reino de las tinieblas. Vamos a vencer esta enfermedad de la muerte, porque Dios en este tiempo final nos estará transformando, nos estará dando ese cuerpo eterno y glorificado. Y ahí, vean ustedes, vamos a vencer, Dios dándonos ese cuerpo perfecto. Mientras llega ese cambio de reino, ven ustedes cómo el mundo está en convulsión. Eso los profetas lo habían hablado, que iba a haber guerras, rumores de guerras y todas esas cosas, porque la tierra está con dolores de parto, dando señal de que pronto estaría Dios estableciendo ese reino mesiánico, reino que será restaurado en Israel. El trono de David sería restaurado allí, y desde allí se estaría gobernando por todo el planeta Tierra. Ahora, miren, para Dios llevar a cabo y ese establecimiento ser realizado, Él comienza primero en nosotros, en nuestros corazones. Luego lo establece plenamente ahí en el milenio. Pero miren, para 1000 años, en donde es una muestra de lo que será la eternidad. Antes de eso van a venir los juicios divinos, ese diluvio, y no de agua, sino de fuego, bombas atómicas y todo eso, la tierra también dando esas contracciones de los terremotos y todo, y los volcanes y todas esas cosas estarán influyendo para ese juicio ser llevado a cabo. Ahora miren, para 1000 años, Dios usa 3 años y medio para enderezar
todo lo que el enemigo de Dios, el diablo, ha hecho en todo ese tiempo desde la caída hacia acá. En 3 años y medio, él toma estos reinos, como lo dice allí en Apocalipsis capítulo 11, verso 15 en adelante, donde nos dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ahí nos muestra ese reino siendo establecido. Pero ven ustedes todo lo que ocurre para que ese reino se establezca. Antes, vean, Dios trae ese juicio divino, enderezando todo lo que el enemigo de Dios ha hecho y echando a un lado las cosas que no sirven y dando así comienzo a un nuevo mundo luego de ese tiempo. Y así son los gobiernos. Cuando entra un presidente que tiene buenas intenciones, tiene buenas plataformas, buenos programas, cuando entra, muchas veces no se imagina cómo ese otro que estuvo gobernando dejó el gobierno. Unos los dejan con un buen nivel económico estable, otros los dejan en bancarrota. Entonces, cuando viene uno que tiene buenos programas, buenos planes para el pueblo, entonces se encuentra que está todo en bancarrota, o sea, ha dejado la caja en cero y tiene que hacer ciertos recortes para que entonces pueda él establecer su plan de trabajo. Pero primero tiene que arreglar todo el despelote, vamos a decir, que ha dejado el gobierno anterior. Y muchas veces las personas no entienden, no comprenden que hay veces que sí hay que pasar un tiempo, un tiempito un poco amargo para que luego se establezca lo bueno, porque todo por culpa del anterior. Porque si sigue ese gobierno que estaba, si no llega a ser cambiado, miren, el ejemplo lo tenemos en Cuba y lo teníamos ahí en Venezuela, que ya está resurgiendo nuevamente. Y todo país que tenga esa inclinación al socialismo y a todas esas cosas, grupos de izquierda, miren, hasta el mismo Dios muestra quiénes son los de izquierda, los cabritos, y los de la derecha, los corderos. Ahora, vean cómo también los gobiernos han tenido que hacer ciertos ajustes y cuando los hacen, entonces el pueblo se le volcó encima y no entiende que es que están enderezando, tratando de enderezar el gobierno que dejó mal el anterior gobierno. Y muchas veces los jóvenes son los que no entienden esas cosas y quizás lo hacen por impulso o porque algún líder de extrema izquierda los dirige y les dice que eso está mal, que él es pro los pobres o pro la juventud o pro las cosas que llaman la atención, que están encubiertas y están tapadas con algo que no le conviene al pueblo. Y todo lo que ha traído
Eso es, ven ustedes, cuando no hay personas que le suplen las necesidades al pueblo. Eso le llamaríamos empresarios, comerciantes. Pues cuando el gobierno trata de quitar a esas personas, entonces empieza el pueblo a padecer de las cosas principales. Y cuando comienza, el pueblo no se da cuenta. Ya se viene a dar cuenta cuando está ya metido en ese ambiente en donde no pueden salir. Solamente un cambio de gobierno puede lograr que salgan de esas necesidades, como ha pasado en Cuba y en Venezuela. Nicaragua también está así. Y vean ustedes que cuando el gobierno trata de más bien meter funcionarios y no dejar que los empresarios se desarrollen para suplir las necesidades, pues entonces ahí está solamente el gobierno con los funcionarios y un montón de pobres, lo que ha pasado con Cuba y Venezuela también. O sea que tenemos que comprender y ser maduros y ser conscientes del programa divino y lo que un gobierno quiere hacer para enderezar lo que ha hecho el gobierno anterior, aunque a principio se vea fuerte, pero más adelante se verá el fruto. Y hemos visto ahora ese ejemplo de lo que Dios hará con su reino. Primero va a parecerse algo fuerte, duro para la raza humana, un juicio divino, y uno dirá, pero si Dios es el dueño de todo, ¿por qué tiene que destruir todo para luego establecer su reino? Bueno, porque todo lo que el diablo ha hecho, lo ha hecho mal, y todo lo malo no puede entrar a ese reino. Y así son los gobiernos. Si uno lo mira de esa forma, de ese ángulo, entonces comprende cuando viene un gobierno que tiene buenas intenciones y aparentemente es totalmente distinto al que venía, es porque quiere enderezar lo malo que viene haciendo el otro. Ahora, miren, en este mensaje, buscando la verdad, nos dice aquí, es en este tiempo, el tiempo en donde el ser humano está buscando la verdad, está buscando la palabra, pero ellos no comprenden que es la palabra, que es el alimento espiritual. Ellos no comprenden ni siquiera cómo viene a la tierra ese alimento espiritual, esa palabra, esa verdad, para ser conocida en la tierra y ser dada a conocer a los seres humanos, y así alimentar el alma del ser humano y saciar la sed que hay en su alma. Por lo tanto, es necesario que nosotros escudriñemos las Escrituras, porque en ellas nos parece que tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesús. Por eso Él dijo, escudriñen las Escrituras, porque las Escrituras dan testimonio de la palabra de Dios que va a realizarse, a cumplirse en el tiempo señalado por Dios. Ahora es necesario que busquemos la verdad. Y Él dice, tu palabra es la verdad. Si buscamos la verdad, o si vamos a buscar a la verdad, vamos a buscar entonces la palabra de Dios. Y la gente, cuando oyen acerca de la palabra de Dios, cuando escuchan acerca de buscar la palabra, creen que es buscar una Biblia, aunque la Biblia es la palabra de Dios, pero es la palabra de Dios escrita. Cuando nosotros buscamos la palabra, no es buscar la Biblia y leerla, eso es buscar la palabra escrita. Pero cuando nosotros buscamos la palabra viviente, la palabra prosperada, la palabra realizada, la palabra de vida eterna, entonces lo que encontramos, cuando la buscamos y la encontramos, lo que encontramos es el cumplimiento de lo que Él prometió. Y cuando hemos encontrado eso, hemos encontrado la verdad divina para el tiempo en que uno la busca y la encuentra, porque es el tiempo para su cumplimiento. Si nosotros estuviéramos viviendo en el tiempo de Noé, estuviéramos buscando la verdad para el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé, como en nuestro tiempo, había muchas religiones, porque el mundo nunca ha tenido escasez de religiones. Siempre ha habido muchas religiones en este mundo. Y en aquellos tiempos había muchos sacerdotes de las diferentes religiones, muchos ministros que enseñaban en sus templos. Y todas las religiones siempre han enseñado que ellos tienen la verdad. ¿Por qué? ¿A qué iglesia o qué religión va a seguir una persona si no le aseguran que tienen la verdad? Porque nadie quiere seguir
nadie quiere seguir la mentira, nadie quiere seguir los errores. Todas las religiones, todas las iglesias, todas las sectas religiosas, no importa si son del cristianismo o si son de otra clase de religión, puede ser de otra clase de religión, pero todas dicen que tienen la verdad. Y la gente sigue las religiones porque creen haber encontrado la verdad en la religión que ellos siguen. Pero, ¿qué cosa es la verdad? El Señor dijo, tu palabra es la verdad. Santifícalos en la verdad, en tu palabra. Por lo tanto, estamos nosotros llamados a buscar la verdad, como todos los seres humanos la buscan, pero con el entendimiento necesario para buscarla de acuerdo a la Escritura. O sea, es de acuerdo a la Escritura y no de acuerdo a las interpretaciones humanas ni a los razonamientos humanos. Usted, si encuentra algo que parezca ser la verdad, usted nunca sabrá si es la verdad hasta que usted lo lleva a la Escritura y ve que eso es lo que estaba prometido para ese tiempo y que está siendo realizado. La palabra es la que da testimonio de la verdad, porque la palabra es la verdad, o pensamientos divinos escritos al ser traídos a través de los profetas, de los enviados de Dios. Y todo lo que Dios ha de realizar en esta tierra, Él primero lo habla, porque esa es la forma de Dios, esa es la manera divina, porque Dios no puede hacer nada sin que antes lo hable. Por eso dice, porque no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Amós 3:7. Es que muchas personas no comprenden que toda cosa que venga de parte de Dios para ser eterna tiene que venir por ese proceso del pensamiento divino, de un ser un atributo en la mente de Dios, de ser un atributo en la mente de Dios, luego pasa está cuando es un atributo en la mente de Dios, está en la séptima dimensión, que es la dimensión de Dios. Después, cuando es hablado, pasa ya a una sexta dimensión, que es la dimensión de la palabra, la dimensión de la teofanía. Ya ahí esa palabra pasa a la segunda etapa del proceso divino, antes de materializarse aquí en la tierra. Pero ya existe. Era tan buena en la mente de Dios como después es tan buena en la sexta dimensión, en la dimensión de la teofanía, como también es tan buena cuando se materializa. Pero la forma que menos atrae a la vista humana es cuando se hace carne. ¿Ve? Cuando se hace carne es cuando menos atrae a la vista humana. Porque algo tan grande que estaba en la mente de Dios, cuando se cumple en simplicidad. Y ahí es donde las gentes tropiezan. Por eso Él dijo que si no vigilábamos, nos iba a pasar por alto por la forma, la manera tan simple que Dios iba a cumplir en este tiempo su venida. Y ahí es donde la gente tropieza y dicen, yo creo todo lo que la Biblia dice. Creen la letra, según ellos, pero eso es solamente la letra. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Y dice Apocalipsis que el espíritu es el que da vida. Dice también que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora, vean en cada edad y en cada dispensación, Dios tiene solamente a uno, el cual es que lleva a cabo ese programa y materializa en ese tiempo, en esa edad o dispensación, lo que estaba en la mente de Dios, luego lo que estaba en la sexta dimensión, y luego cuando lo trae a vida, viene encarnado en ese profeta y al ser hablado se materializa. Y ahí está el cumplimiento de lo que Dios pensó. Ahora solamente Él coloca a uno. Miren este mensaje, los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios, predicado el 26 de enero del 2003. Él dice, para este tiempo final estará el misterio de Cristo en medio de la iglesia manifestado. Y ese misterio bajo el séptimo sello, que será conocido por los que estarán escuchando la voz de Cristo en el día postrero, la voz de Cristo, el ángel del pacto a través de su ángel mensajero, porque será a través del ángel mensajero que Cristo en Espíritu Santo revelará ese misterio del séptimo sello. Primero, Él será el que lo conocerá y no se lo dirá a nadie hasta que llegue el momento en que Cristo le diga que lo diga. Por lo tanto, no sabemos cuánto tiempo Él vivirá con este misterio reservado en su corazón, pero en algún momento tendrá que darlo a la iglesia de Jesucristo para que así todos puedan ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Ese misterio del séptimo sello es lo que le da la fe de transformación a los escogidos. Ninguna persona que no escuche esa revelación, que es el contenido
del misterio de ese séptimo sello que trae los truenos, en donde nos fue dicho que serían dados a conocer, revelados en una gran carpa catedral. Ninguna persona que no escuche eso no puede ser transformado. Pero los escogidos sospecharán todo el tiempo, estarán sospechando cuál es el misterio del séptimo sello. Y algunos sabrán cuál es el misterio del séptimo sello, aunque no lo puedan explicar. Y aunque no lo puedan comprender completamente, sabrán, conocerán el misterio del séptimo sello. Como muchos han dicho, yo no entiendo ciertas cosas, pero yo creo esto que Dios está llevando a cabo en este tiempo. Yo lo creo con todo mi corazón. Sigue diciendo, aunque no podrán poner todas las piezas del rompecabezas, todo en orden, porque el único que podrá poner en orden el rompecabezas será el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero. Un ángel mensajero es un profeta, es el Espíritu Santo en este tiempo final, al cual le dirá, esta pieza la mueves y la colocas aquí, y esta otra aquí, y esta otra aquí. Y él tendrá el rompecabezas. O sea, que el único que sabe las piezas, dónde van y dónde colocarlas, es ese mensajero. Es el Espíritu Santo el que le guía a colocar cada pieza en su lugar. Y él tendrá el rompecabezas, lo cual ha sido un rompecabezas para los teólogos, como fue un rompecabezas la primera venida de Cristo para los teólogos de la religión hebrea. Y todavía es un rompecabezas, porque todavía no lo han comprendido. El misterio de la segunda venida de Cristo es un rompecabezas para los teólogos del cristianismo. Y han estado tratando de montar el rompecabezas, pero no lo han podido montar. Es que todas esas profecías mesiánicas correspondientes a la segunda venida de Cristo, el único que puede montarlas bien y formar bien todo el cuadro del rompecabezas es Cristo en Espíritu Santo en medio de su iglesia en su manifestación final. Ahora ya los mensajeros se han ido, ya los 7 ángeles mensajeros se han ido, ya el doctor William Soto se ha ido y ya sabemos quién fue ese mensajero que nos trajo las buenas nuevas, como se las trajo allá a María en el tiempo de la primera venida del Señor, en donde tocó la trompeta en la primera venida. Y el hermano Branham dice, anunciarás, o sea, tocarás la trompeta en la segunda venida del Señor. Y ya se fue también. Ahora hay que buscar esa manifestación final para ver al Espíritu Santo obrando en ese instrumento, montando el rompecabezas. Y Él es el único que puede montar bien cada pieza, puede formar bien cada cuadro de ese rompecabezas, o sea, montar el cuadro completo, la cual será a través de su ángel mensajero. Fuera de esa manifestación de Cristo en su ángel mensajero, colocando cada cosa en su sitio, fuera de eso nadie podrá montar el rompecabezas de la segunda venida de Cristo. Y si es nadie, es nadie. Cualquier persona que se ponga a tratar de montar algún rompecabezas y hablarle al pueblo tomando mensajes, y esto aquí, esto aquí, esto acá, van a colocar la vaca comiendo encima del árbol. Y tremendo problema que se mete la persona, porque si no es el profeta mensajero de esa edad o de esa dispensación, entonces viene a ser un personificador, un imitador, y el único personificador, imitador es el diablo. El que lo monte será bienaventurado, y solamente uno lo podrá montar. ¿Ven? Solamente uno. A los escogidos de Dios tienen que estar vigilando, porque de todos los predicadores que hay en el planeta Tierra, tiene que haber uno solo que tiene la verdad, uno solo que tiene el Espíritu Santo, uno solo que puede colocar bien cada pieza en su lugar, montar cada pieza en su lugar. El que los monte será bienaventurado, y solamente uno lo podrá montar, y será bienaventurado el pueblo que lo estará escuchando. ¿Por qué? ¿Por qué será ese pueblo bienaventurado? El que estará escuchando a ese mensajero, a ese predicador, que estará montando esas piezas bien. Miren por qué. Porque tendrá la fe, y fe es revelación, tendrá la fe, la revelación del séptimo sello de la segunda venida de Cristo. Y esa es la fe, la revelación para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Por lo tanto, estarán creyendo con toda su alma en el misterio del séptimo sello, en el misterio de la segunda venida del Señor. Ahora,
Eso no quiere decir que será fácil para ese instrumento. No fue fácil para el tiempo de Jesús. Él, aunque sabía que iba a llevar a cabo esa obra, y muchas veces lo decía a los discípulos, el Hijo del Hombre será entregado, será tomado preso y será condenado, luego será crucificado, luego será sepultado, pero al tercer día resucitará. Él sabía que había venido para llevar a cabo esa obra, pero él lo sabía o lo supo de cierto tiempo en adelante. Hay un mensaje que el doctor William Soto nos dice que quizás ese instrumento no iba a saber qué es el cumplimiento de lo que Dios prometió de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles hasta cierto tiempo. Y luego Dios le mostrará qué es Él, qué es en Él que se cumple eso. O sea que así pasó con Jesús. Ahora miren este mensaje, lo que Juan escuchó. Él dice, y ahí es que está marcando desde qué tiempo Jesús supo quién era Él y para qué Él había venido. Dice, Jesús luego de ser adoptado fue que pudo predicar sobre los sellos. Y encontramos que eso es algo muy significativo para el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Encontramos también que una de las cosas importantes que no podían ocurrir antes del Señor ser adoptado, ocurrió luego de ser adoptado. Fue la entrada triunfal a Jerusalén. Él entró montado sobre un pollino, hijo de asna, y entró allí como rey de Israel. Él entró confiado, sabiendo quién era él. Él entró cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9, porque él sabía que esa profecía debía de ser cumplida, pero nunca antes él se había atrevido a cumplir esa profecía. Y aunque había entrado a Jerusalén en otras ocasiones, él sabía que esa profecía debía de ser cumplida luego de estar ya adoptado. Y luego que fue adoptado, esa fue una de las primeras profecías que él vino a cumplir. Él estaba deseoso de cumplir esa profecía. Y luego que fue adoptado, bajó de la montaña y dio un recorrido por algunos lugares. Ahora vean, ese es un detalle muy importante. Y luego que fue adoptado, bajó de la montaña y dio un recorrido por algunos lugares y luego mandó a buscar el burrito, el pollino hijo de asna, porque él sabía que luego de él haber sido adoptado y bajado del monte, cualquier cosa que él hiciera conforme a lo que estaba prometido en la Biblia, en la Escritura, lo estaría haciendo correctamente, porque él era esa persona. No importaba que lo condenaran, que lo señalaran y todo. Él sabía que él era la persona. Él sabía que él era la persona enviada de Dios para cumplir esa profecía. Y como él era esa persona, y él había esperado hasta la adopción, de allí en adelante él sabía que tenía poco tiempo. Él sabía que el resto de las profecías que debían de ser cumplidas en la primera venida debían de ser cumplidas rápidamente. Y él comenzó a tomar cada profecía bíblica que debía de ser cumplida y comenzó a cumplirla. Él entró a Jerusalén confiado, aunque todos le rechazasen. A él no le importaba qué podían decir de él, pues ya habían dicho que él era Belcebú y que tenía demonios. ¿Qué otra cosa podrían decir de él? A él lo que le importaba era lo que Dios, era lo que a él lo que le importaba era que Dios había dicho de él. O sea, le importaba qué era lo que Dios había dicho de él. Eso era lo que le importaba a Jesús. Y como Dios había dicho de él que entraría montado sobre un pollino, hijo de asna, él se colocó al lado de lo que Dios dijo de él y caminó hacia adelante para también cumplirlo. Ahora miren, hay un mensaje aquí también, vamos a detenernos allí y miren en este mensaje el camino del séptimo sello bajo el misterio del establecimiento del reino de Cristo. 3 de mayo del 1998, él dice, está leyendo aquí
esta escritura de San Lucas capítulo 4 y él dice, se identificó Jesús como el Cristo, el Mesías, el ungido con el Espíritu de Dios para esa ocasión. Se identificó como el Mesías prometido para el pueblo hebreo, como el Rey de Israel. Y cuando el hombre, donde se cumple la promesa de Dios para ese tiempo, se identifica con las escrituras que prometieron su venida, no todo el mundo está de acuerdo. Porque las personas, y más los religiosos, tienen sus propias interpretaciones en cuanto a lo que Dios ha prometido. Y vamos a ver aquí cuántos estuvieron de acuerdo con Jesús, cuántos creyeron que Jesús verdaderamente estaba diciendo la verdad, que era el Mesías. Dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Ya comienzan a buscarle faltas o a buscar motivos para decir que ese no puede ser el ungido de Dios con el Espíritu de Dios en el cumplimiento de la venida del Mesías, en el cumplimiento de la venida del ungido que ellos estaban esperando. ¿Ve? O sea, que no todos estaban de acuerdo con esa aseveración que él hizo allí, en donde leyó esa escritura de Isaías 61 y se sentó y dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora, no todos estaban de acuerdo. Ahora, él sigue diciendo, y les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. O sea, que no le dan la bienvenida como profeta de Dios los habitantes de la ciudad, del territorio donde ha nacido ese profeta. O sea, sus compueblanos no le dan la bienvenida como el profeta de Dios para ese tiempo, porque comienzan a decir, pero si te conocemos, conocemos a tu papá, conocemos a tu mamá, estudiaste aquí con nosotros, te criaste con nosotros, comiste naranjas con nosotros, comiste guineos, bananos, comiste arroz y habichuelas y frijoles con nosotros. Y ahora nos vienes con el cuento de que eres el profeta, de que eres el Mesías. Mira, me hiciste por aquí una puerta porque eres carpintero. Aquí también a este otro le hiciste una mesa y unas sillas para su comedor. Y ahora vienes con esto de que eres el Mesías. Tú eres Jesús, el carpintero de Nazaret. Ese es el título que le tenían. Pero ese joven, obrero de la construcción, era el velo de carne donde se estaba cumpliendo la primera venida del Mesías. Le gustara o no le gustara a sus compueblanos, a Dios sí le gustó. Le gustó cumplir su primera venida en carne humana en Jesús de Nazaret. Y gloria a Dios por eso. En el cielo, los ángeles y los arcángeles dieron gloria a Dios por la venida del Mesías. Y sin embargo, los compueblanos de Jesús no daban gloria a Dios por la venida del Mesías. Pero no importa que haya personas que rechacen el cumplimiento de la promesa divina, el cielo completo estará de parte del cumplimiento de la promesa divina. Y eso es lo que cuenta. Y Dios estará de parte del cumplimiento de esa promesa. Y eso es lo que cuenta. Las opiniones humanas no cuentan ahí. Lo que cuenta es lo que Dios ha prometido y ha cumplido. Ahora vean cómo los mismos compueblanos no creyeron en Jesús. Ahora él sigue diciendo acá donde nos detuvimos del mensaje lo que Juan escuchó. Así que Dios, el parrafito que nos detuvimos, a él no le importaba si le agradaba o no le agradaba a la gente. Él sabía que a Dios le agradaba, pues Dios dijo de él, este es mi hijo amado, en el cual me complazco morar, en el cual tengo contentamiento, en el cual me gozo. Así que Dios estaría gozándose al ver a su hijo adoptado caminando como Dios dijo que caminaría y haciendo el trabajo que Dios dijo que él haría en su dispensación, que él haría en su casa. Él fue fiel en todo. Ahora vean cómo Jesús no se detuvo en esa obra que le fue encomendada. Y así fueron todos los profetas. Y aunque pasaron por situaciones, por dificultades, como la pasan también los hijos de Dios, ellos siguen adelante porque hemos nacido para vencer. En el mensaje, miren aquí,
titulado La preservación de vida. Ahí nos dice: Dios es el que guía la vida de sus profetas. Dios es el que guía sus pasos. Nosotros sabemos a través de la historia bíblica cómo Dios estuvo vigilando por sus vidas y cómo lo que no pudo ser entendido en la vida de ellos en el tiempo en que vivieron, para este tiempo lo podemos comprender. Pero recuerde, en la vida de cada profeta, en el tiempo que le ha tocado vivir, son pocas las personas que han comprendido la vida de ellos y las etapas que han tenido que pasar. Y son pocas las personas que han comprendido que todo en la vida de ellos obrará para el bien del pueblo de ellos y de la obra de Dios. Con una mirada positiva nosotros estaríamos preparados para ver la vida de los últimos profetas que Dios tenga para vivir sobre la tierra y ver el beneficio que será para nosotros la vida y las etapas por las cuales ellos pasarán. Han sido muchos los profetas de Dios que han estado presos, pero Dios ha estado con ellos en la cárcel y han sido útiles allí también. Aún encontramos que Juan, el discípulo amado, estuvo preso en una isla, en la isla de Patmos, y allí era útil en la obra de Dios también. Y muchos otros hombres de Dios, profetas de Dios, han pasado por las mismas experiencias. Siempre la gente buscará un motivo para meterlos presos. Siempre esa es la intención del maligno, buscar la forma de meterlos presos a los profetas de Dios. Y a la vista humana parecerá que se ha hecho justicia, pero a la vista de Dios la cosa es diferente. A la vista de Dios podemos ver que Él tiene un plan para desarrollar y permite que sus profetas estén y lleguen al lugar donde Él los va a utilizar. Así que nosotros miramos estas cosas desde un punto de vista positivo, de acuerdo al plan divino. Ahora, eso es muy importante en todos los tiempos. Ustedes pueden ver que todo eso fue un tipo y figura. Así ustedes pueden ver que en cosas que parecen insignificantes, Dios se glorifica, porque hay cosas insignificantes y aún hay cosas que parecen mal a los ojos de la gente, por las cuales los hombres de Dios pasan. Los profetas de Dios pasan por ciertas etapas en sus vidas que a la vista de la gente no le ven ningún sentido o ventajas, o no ven que Dios esté en el asunto. Pero Dios está siempre en la vida de cada profeta que Dios envía para cada tiempo. Lo vea o no lo vea la gente. Y Dios está dirigiendo todas las cosas. Dios es el que dirige a esos profetas. Y hay cosas que pasan en la vida de los siervos de Dios, de los profetas de Dios, de los profetas que Dios tiene para cada edad. Para cada edad, representativo, simbólico, y de las cosas que Dios estará haciendo para ese tiempo, Dios las refleja o las simboliza en la vida de sus profetas. Cuando eso acontece, algunas veces para mucha gente eso no tiene ningún significado. ¿Qué significado podía tener para la gente que Moisés tuviera las manos en alto o que las tuviera bajadas? Pero para aquellos hombres que entendieron lo que eso significaba, corrieron para ayudarlo, para que Moisés se mantuviera en la posición que debía mantenerse. Y así es la vida de cada profeta de Dios. Y cuando Él tiene en cada edad y en cada dispensación personas que entienden lo que significa ese profeta para ese tiempo y la obra que está llevando a cabo, se mantienen en la posición al lado de ese profeta, ayudándolo. Por lo tanto, siempre hay que mirar con una mirada espiritual y positiva todos los eventos de la vida de los hombres de Dios, porque Dios no tiene otra forma para reflejar o mostrar su plan y desarrollar su plan en favor o a favor de todo su pueblo. Debemos ser personas comprensivas y cuidadosas, que miremos siempre las cosas de una manera positiva. Cualquier cosa que a la vista humana no parezca positiva, entonces la miramos con una mirada positiva y decimos: todo obra para bien. Lo que a la vista puede verse negativo, detrás estará Dios para que sea positivo. Así que con el conocimiento que tenemos de la historia, podemos ser personas positivas. Algunas veces
Yo me preocupo por ustedes más quizás de lo que ustedes se preocupan por mí. Pero todo eso es por causa de que siempre a través de la historia algunas personas no han sido lo suficientemente entendidos para tener una mirada positiva en todas las cosas, aunque parezcan como adversidades en la vida del pueblo o de los instrumentos que Dios tiene para ese tiempo. Siempre les he aconsejado que miren siempre las cosas de una manera positiva y siempre digan, todas las cosas obran para bien. En todo Dios hará que haya una bendición y un beneficio para todo el pueblo de Dios. Así que nada ocurre en cada tiempo a los mensajeros por casualidad, sino que detrás de todo hay un plan divino diseñado por Dios. Y aún los diferentes mensajeros, los diferentes profetas de Dios, aún entraron por etapas que ellos mismos no quisieron entrar, pero que estando en el plan divino diseñada por Dios, algunas veces ni supieron que entraron a ciertas etapas. Otras veces se daban cuenta que estaban entrando a algunas etapas y luchaban para no entrar, por no entrar, pero con todo y eso entraban, porque Dios estaba detrás de esos negocios. Vean, muchas veces los profetas tenían que llevar a cabo ciertas cosas y no comprendían que era el plan de Dios el que se estaba desarrollando. Pero Dios siempre los ayudó y al pueblo también. Y en este tiempo también Dios está ayudando a su instrumento y al pueblo también. Ahora miren, aquí también el mensaje del camino divino también nos dice aquí en este mensaje, por eso usted encuentra que en la vida de los mensajeros de Dios, de los profetas de Dios, aunque ha sido una vida llena de problemas, de dificultades, de persecuciones, ha sido una vida llena de tantas dificultades, con todo y eso, ellos han sido los mensajeros de cada edad o dispensación. Y aunque les hayan criticado, aunque les hayan juzgado, aunque les hayan condenado también, con todo y eso, ellos delante de Dios han caminado adelante. Y usted no encuentra en la Biblia que Dios ha estado peleando, echándole en cara a sus mensajeros, a sus profetas, errores o faltas que hayan cometido. No se puede estar echándole en la cara ni al profeta ni a cada escogido de Dios errores o faltas que hayan cometido. Si Dios no lo hace con sus mensajeros, tampoco lo debe hacer una persona contra otra, y menos contra un profeta dispensacional. Esto ha sido así porque han sido enviados para su edad o dispensación con la palabra encarnada en ellos. Ellos han pasado por la tierra con inmunidad. Por eso usted encuentra que la historia de los profetas es tan rara, pero así ha sido la historia de la trayectoria de todos los profetas que han venido sobre la tierra. Entre Dios y cada profeta de cada edad o dispensación, entre ellos dos, arregla las cuentas. Por eso la historia de los profetas es de esa forma. Algunos han tenido inmunidad temporera, o local o condicional, y otros han tenido plena inmunidad cuando vienen para una dispensación, para que así el diablo, que es el enemigo de Dios y de los profetas de Dios y de todos los hijos de Dios, no pueda hacer nada en contra de Dios y de los profetas de Dios. Ahora vean cómo Dios le da inmunidad a esos profetas, pero vean, es para que el diablo no pueda hacer nada en contra del programa divino, en contra de los profetas, en contra del pueblo también. Ahora vean, para que haya una manifestación de el Hijo del Hombre, que haya una manifestación de profeta en la tierra, pues tiene que haber un velo de carne. Sin haber un velo de carne, no puede haber esa manifestación de Hijo del Hombre, como nos dice aquí en este mensaje titulado El día del Hijo del Hombre y las obras que hará en su venida, 23 de agosto del 2015 en Santa Cruz, Bolivia. Dice, Dios usa diferentes velos de carne en diferentes tiempos para manifestarse y estar en medio de su pueblo y hablarle a su pueblo la palabra que deben escuchar.
la cual es de bendición para su pueblo que está bajo el pacto vigente en el tiempo en que Dios habla. Por eso la Escritura dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el Espíritu Santo, es Dios en su cuerpo angelical, llamado el ángel del pacto, velado en cuerpo humano, hablándole a su pueblo, y eso es la manifestación o venida o revelación del Hijo del Hombre. El reverendo William Branham dijo en la página 22 y 23 del libro de citas que el Hijo del Hombre estaba revelándose en misericordia. Eso fue a través del reverendo William Branham. Y dijo que se volvería a revelar, pero en juicio. O sea que estará hablando los juicios divinos que van a venir sobre la raza humana, los juicios apocalípticos, las plagas apocalípticas, las estará abriendo, dando a conocer todo eso que va a suceder. O sea que estará predicando lo que será el día de venganza del Dios nuestro. Estará predicando, anunciando los juicios divinos que han de venir sobre la raza humana, porque Dios colocará en su boca esa palabra revelada para darla a conocer a la raza humana. Muchos se darán cuenta que lo que estará diciendo es la verdad y podrán prevenir consecuencias. Otros no harán caso, no le darán importancia, como pasó en el tiempo de Noé, y perecerán. Es sencillo. Ya sabemos que el Hijo del Hombre es un título de profeta y que cuando Dios manifiesta la venida del Hijo del Hombre en el pasado, era Dios viniendo en una manifestación plena en Jesús. Y por eso Jesús decía, el Hijo del Hombre. Y se identificaba como el Hijo del Hombre, porque Hijo del Hombre es un título de profeta. Para que haya una manifestación de Hijo del Hombre, tiene que haber un velo de carne. Mire, no puede haber una manifestación del Hijo del Hombre si no tiene un velo de carne. Y el hermano Branham allí, en esa página que él nos citó, vamos a leerla, la página 22 del párrafo 183, nos dice, el Hijo del Hombre está ahora siendo revelado desde el cielo. Vendrá después de un tiempo, hermano Branham. Es ahora, y yo deseo no hacer esto tan personal en esta reunión. Espero que su espíritu dentro de usted, que es dado por Dios, pueda leer lo que estoy hablando. El Hijo del Hombre ya ha venido de su gloria y se ha revelado a sí mismo por los cuantos años pasados a su iglesia en su misericordia. ¿En dónde? En el reverendo William Branham. Vea, en un velo de carne. Enseñándoles su gran presencia, haciendo las mismas cosas que él hizo cuando él estuvo aquí en la tierra, revelándose a sí mismo como él lo hizo Abraham antes de la destrucción. Él ha venido ahora en misericordia, revelándose a sí mismo a la iglesia. Se han reído y lo han escarnecido. La siguiente vez que él se revele a sí mismo será en el juicio al mundo y las naciones que se olvidaron de Dios y pecaron su manera de gracia, su día de gracia más bien. Ahora vean, él dice que la siguiente vez que él se revele a sí mismo, o sea que él se revele como Hijo del Hombre, será en juicio. Pues para esa otra manifestación del Hijo del Hombre tiene que tener un velo de carne. Y eso es lo que nos dice aquí. Dice, para que haya una manifestación de Hijo del Hombre, tiene que haber un velo de carne, un profeta en la tierra. Si no lo hay, no puede haber una venida y manifestación del Hijo del Hombre. Dios, como Hijo del Hombre manifestado a través de carne humana, tiene que tener un velo de carne. Tan sencillo como eso, diría él. Y lo decimos también nosotros. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Vean, no puede haber una manifestación de Hijo del Hombre si no tiene un velo de carne. Tiene que tener un velo de carne. Ahora miren, aquí también en este mensaje titulado Ministros guiados con la unción del Espíritu Santo, aquí nos dice, predicado el 24 de julio del 2010 en São Paulo, Brasil, dice, los judíos trajeron el evangelio de la gracia, el evangelio de la primera venida de Cristo a los gentiles. Los gentiles en el día postrero, por medio de los ministerios de Pedro y Pablo, que representan los ministerios de Moisés y Elías, llevarán el evangelio del reino a los judíos. Tan sencillo como eso. Para lo cual, la columna de fuego
que ha estado en medio de la iglesia del Señor, ungirá con una doble porción ministerial o triple porción ministerial al instrumento que él tenga en medio de la iglesia, como el mensajero del día postrero. ¿Ve que tiene que tener un velo de carne en medio de su iglesia? El mensajero que se comerá el título de propiedad, el libro de los 7 sellos, que trae Cristo abierto en su mano, y que es dicho: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. ¿Y quién profetiza sobre muchos pueblos, naciones y lenguas? Es Moisés y Elías, los 2 olivos. Por eso cuando él decía el título en la mano y me hacía con la mano. Ahora, si está en la tierra, ¿cómo se lo va a volver a llevar para el cielo o para la sexta dimensión? Tiene que haberlo dejado en un instrumento en la tierra, un profeta dispensacional, para que cumpla esa profecía. Y ahí vemos ese instrumento colocando las piezas bien, el rompecabezas bien. ¿Ve lo sencillo que es todo? Todo lo que fue mostrado allá en esa visión que tuvo Juan de todo el libro del Apocalipsis, y vio todo eso que fue mostrado en Apocalipsis capítulo 5 y Apocalipsis capítulo 10. Vean luego, en la tierra se cumple en simplicidad, en sencillez. Y Dios entonces tendría a ese mensajero dispensacional en medio de su iglesia con el título de propiedad, porque sin el título de propiedad no se puede llevar a cabo la obra de reclamo. Sigue diciendo: por lo tanto, es el mismo que está representado en Juan el apóstol comiéndose el librito de los 7 sellos, y es el mismo que está representado en Apocalipsis capítulo 14, versos 5 al 6, donde hay un ángel que tiene el mensaje del evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, un mensaje en el cual anuncia que la hora de la ira de Dios, del juicio divino, ha llegado. Habrá un entrelace entre la iglesia del Señor Jesucristo y el pueblo hebreo. Ese ángel es el que sabrá cómo hacer ese entrelace. Cuando lo vean con los judíos, recuerden, está haciendo el entrelace. Y todos los que estén también relacionados con el trabajo que él esté haciendo con ese entrelace, también son bendecidos. Aunque él no les explique mucho, estaremos viendo el entrelace. A través de la historia del cristianismo, muchos han querido hacer ese entrelace, pero no lo han logrado, porque eso está determinado para ser realizado en el día postrero. Miren, el hermano Branham quiso hacer ese entrelace también, pero no pudo. Ahora, vamos a seguir aquí, más adelantito de este mismo mensaje. El mensaje de ese ángel que viene con el evangelio del reino, predicándolo para testimonio a todas las naciones, es así dice el Señor. Esa es la palabra del Señor para el día postrero. Con ese mensaje será que nos abrirá el 7º sello, el misterio de la segunda venida del Señor a su iglesia, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y eso nos dará la fe, la revelación para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. La trayectoria del Espíritu Santo la hemos visto de oeste a oeste, de este a oeste, y hemos visto la iglesia con el Espíritu Santo manifestado en medio de ella. Para la iglesia, el Espíritu Santo ha estado velado en el mensajero de cada tiempo, hablándole a su iglesia. Y ahora estamos ya finalizando muy pronto en el ciclo divino, en donde se cierra ese ciclo con la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Y una manifestación plena de Dios en medio de su iglesia, una manifestación plena de la columna de fuego en la obra que Él ha prometido para el tiempo final, en donde la promesa es que en medio del cristianismo, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, habrá una gran carpa catedral. Por lo tanto, en algún lugar surgirá el cumplimiento de esa promesa. En algún lugar va a estar la columna de fuego en medio de su iglesia, velada en el instrumento que Él tenga para cumplir esas promesas. Ven que es en el tiempo final en donde Dios tendrá ese instrumento para cumplir esas promesas. Es el Hijo del Hombre revelado, siendo dado a conocer en este tiempo final, en el cumplimiento de la gran carpa catedral. Sigue diciendo, en esa manifestación que va a ocurrir en medio de la iglesia, los judíos van a verla, esa manifestación, y dirán, esto es, y este es lo que nosotros estamos esperando. Ahí es donde va a despertar el pueblo hebreo. Pero mientras tanto, se allana el camino, se prepara el camino con el pueblo hebreo también. Ahora vean cómo
Él ahí nos está mostrando que Él está también preparando el camino, allanando el camino aún con el pueblo hebreo. Por eso lo vemos también y lo vimos a Él en medio del pueblo hebreo y hablándoles también a ellos. Y en donde también les habló y les dijo que había sido enviado de la presencia de Dios para traer estas buenas nuevas, para traer estas noticias de parte de Dios, tanto a los gentiles como a los hebreos. Y dice que mientras más rápido las dé, más rápido me puedo ir. Por consiguiente, Él fue un precursor también. Así que hemos visto que es el amor de Dios con y para el pueblo, en donde Él estaría llevando a cabo el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre con sus ángeles, porque ese es el vencedor del día postrero. Ahora vean que por amor a ese vencedor y por amor a los escogidos es que Dios estaría llevando a cabo y cumpliendo todas las profecías en este tiempo final. Hay una escritura que Él nos habló en Isaías capítulo 43. Miren aquí lo que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 43, verso 25 en adelante. Nos dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Vean, porque Él dice que es por amor a mí mismo, porque la palabra en este tiempo final estará en el mensajero y estarán en los escogidos de Dios. Y Él, por amor a esa palabra, al verbo que está en cada hijo de Dios, cada vencedor, Él no se acuerda de sus pecados, y entonces son justificados delante de Dios por medio de sus ministerios de Moisés y de Elías. Hay otro lugar en donde Él nos habla también esto, en Isaías capítulo 48, verso 11 en adelante, donde nos dice: por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. O sea, es por amor de Él hacia cada hijo e hija de Dios, en donde está la palabra, el mensaje correspondiente a este tiempo final. Por eso Él nos dijo, el hermano Brana nos dijo que si alguien entra de lleno a este mensaje, lo lanzaría directo a eternidad, lo lanzaría rapto, porque es en cada hijo e hija de Dios, en cada vencedor, que Dios estaría llevando a cabo esa obra en este tiempo final, para poder así, Dios a través de esa manifestación final, darle a conocer el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida del Señor. Porque Él ha nacido para vencer. Y también cada escogido, escogida de Dios, ha nacido para vencer. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y adelante, vencedores en este tiempo final, sin desmayar. Y mirando siempre al blanco, esa victoria que ya está asegurada. Porque hemos nacido para vencer. Nacido para vencer. Que Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.